Listo. Entonces, buenas noches otra vez a nuestro curso, la Biblia, la Iglesia Cristiana. Esto es la lección 3. Y hoy día veremos la historia de cómo Pedro testifica de Jesús en Hechos 2. Y cuando Pedro predicó la ley y el evangelio en el día de Pentecostés y cómo la respuesta de fe de muchas personas por obra del Espíritu Santo llevó a la formación de la primera iglesia cristiana. Entonces, vamos a empezar esta noche con una oración. Oremos. Amado Espíritu Santo, te pido que me enseñes más cada día sobre el Salvador Jesús, que me ayudes a vivir una vida nueva, una vida de fe y de obediencia a Dios, que me perdones cuando no lo hago y me hagas volver al camino recto. Amén. Ok, esto es lección 3. El título es Pedro testifica de Jesús. Y esto es de la historia de Hechos 2, 22 a 47. Y estos son los objetivos de hoy. Primero, usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 2. Objetivo 2 es identificar dónde Pedro predicó la ley y el evangelio en Hechos 2. Vamos a usar grupos pequeños para hacer esta parte de la lección esta noche. Y el tercer objetivo es explicar la frase. La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Entonces, esto es todo. Estos son los objetivos de esta noche. Entonces, primero vamos a empezar con las 4C. Y la primera C es captar. Otra vez captar es la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. Entonces, captar para esta noche es, si ustedes pueden compartir con los demás un detalle que recuerdas del apóstol Pedro. ¿Hay algo que ustedes saben de este apóstol Pedro, de su vida? Un detalle. Entonces, Alejandro, adelante. Bueno, pastor, de lo que yo recuerdo y he leído, eh, me parece que él era de carácter fuerte. También un clásico por decirlo así, de algo que uno puede recordar es que siendo amigo de Jesús o cercano de Jesús, lo negó en 3 ocasiones y Jesús le había dicho que eso iba a suceder. Y que de cierta manera está relacionado a la creación o fundación de la iglesia o la iglesia que conocemos hoy. Excelente, gracias. Sí. Adelante, Miguel. Miguel está en mudo su micrófono. No sé si quiere compartir algo. Pues continuamos con Jorge y después podemos regresar. Jorge, entonces, adelante. Bueno, pastor, algo que pues logro palpar y recordar sobre los principios de nuestro hermano el apóstol Pedro
es que miramos que siempre él era alguien que estaba pendiente de las cosas y de pronto daba puntos de vista sin concretar realmente cuál era lo que Dios quería. Pero miramos en esta escena que el apóstol Pablo habló con un denuedo y con una elocuencia que después que se lo llevaron preso, después de ese discurso ahí que estaba testificando el Señor de una forma tan maravillosa, a ellos también les testifica ya y no pudieron hacer nada de lo anonadado que quedaron. O sea que algo que vemos en el apóstol Pablo es que fue un varón que dejó que Dios comenzara a hacer la obra verdaderamente en su vida. Excelente, gracias Jorge. Ahora adelante, Jolene. ¿Qué podemos pues, mirar de algunos detalles de quién era el apóstol Pedro? Podemos mirar a la luz de la palabra que él era un hombre impetuoso, o sea, salía con cada cosa en cada momento. Además de ser un hombre con esas cualidades, es la persona que se atreve a decir, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Reconoce quién era Jesús. Pedro, además de esto, es la persona que después de haber de Jesús dicho que Satanás había pedido su vida para zarandearle, cae negando a Jesús. Pero también vemos que Pedro es la persona que Jesús una vez resucita, va y lo busca y restaura su vida. Y Pedro es la persona que se levanta en medio de la multitud y predica, donde se convierten más de miles de personas en ese momento. Una persona que se levanta con autoridad después de haber caído una tras otra. Muchas gracias. Gracias, Jolene. Y últimamente, adelante, Alfonso. Está en mudo el micrófono. Ahora sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, hay una serie de hechos que marcan a Pedro, pues ahora sí como un apóstol con gran fuerza. Sí, primeramente cuando es la pesca milagrosa, él duda un poco de lo que le dice después de la prédica de Jesús, que le dice, boga mar adentro y echa la red. Entonces ahí hay un poco de incertidumbre porque dice, hemos trabajado toda la noche, hemos echado la red y no hemos sacado nada. Sí, dice, pero pues lo voy a echar porque tú me lo dices y lo hace. Ajá. Segundo, Pedro también niega a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Después le corta la oreja a este cuate que se llama, corta la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Ajá, posteriormente resucita Jesucristo y anda 40 días y se le presenta a los 7 que están en la barca precisamente pescando toda la noche y les grita, ¿traen algo que comer? Y le dice, Señor, pues no hemos pescado nada, pero con la incertidumbre de que es nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, echa la red a la derecha, ¿sí? Y no titubeando, ahí es cuando Pedro ya cambia de actitud, no titubea, oye, obedece y cree y obedece, ¿sí? Y echa de inmediatamente la red a la derecha y son 153 peces que logra sacar. Hay una serie como Pedro, Piedra, es el primer apóstol llamado, le dices, serás pescador de hombre, ¿sí? Son los antecedentes que puedo mencionar de Pedro. Gracias, Alfonso. Y sí, José David también tiene algo para agregar. Pastor, no es mucho, pero realmente Pedro
reconocía que Dios, Jesucristo era el Hijo de Dios. No había ninguna duda, solamente que él era un poco impulsivo en todos sus actos, de cortar la oreja, discutir y bueno, negar, porque lo impulsaba Satanás prácticamente a él a hablar tonteras, ¿no? Pero él se arrepentía. Nada más era, pastor, era impulsivo por sus actos. Gracias. Muy bien. Ok. Profe, Entonces, sí, Noralba. decir algo. Bueno, algo que me llama mucho la atención es la descendencia de Pedro, o sea, que él era un pescador de peces, ¿cierto? Valga la redundancia. Cuando Dios lo llama, o sea, hay una palabra de la Biblia donde dice que ya no va a ser pescador de peces, sino pescador de almas. Eso me ha llamado mucho la atención. Era un portador de voz del grupo, o sea, lo tomaban como un líder por su Lo siento, Noralba, la conexión está un poco más cercanos. cortado un poco. Ok, creo que vamos a continuar entonces. Lo siento, Noralba. Ahora sí parece mejor. Ok, continuamos entonces. Sí, entonces tenemos casi todo esto. Ya hemos hablado de estas cosas. Pues el hombre piedra, esto es el nombre en griego Petros y en español Pedro. Pescador, obviamente. Hombre casado también, podemos ver esto en Lucas 4. Es el discípulo que se menciona con más frecuencia del círculo interior especial junto con Santiago y Juan. Y sí, también en la Semana Santa negó a Jesús 3 veces. Esto es lo que hemos hablado antes. Pues también vio Jesús resucitado durante 40 días y Jesús lo restauró. Apacienta mis ovejas. Entonces Pedro es como de cobarde a Adalid. Entonces predica con poder en el día de Pentecostés, sana a un paralítico, se alegra cuando lo arrestaron, predicó la ley a Ananías y Zafira, difundió la palabra en Samaria, resucitó a Tabita, tendió un puente hacia la comunidad gentil a través de Cornelio, un militar romano. Otra vez sufrió presión a manos de Herodes Agripa. Y información extra bíblica, pues muchos opinan que hizo un viaje misionero a Asia Menor, Turquía hoy en día, y por eso dirige sus 2 cartas a las iglesias en aquella región. Y algunos escritores no bíblicos de los siglos I y II dicen que Pedro viajó a Roma también. Ok. Y entonces, algo de la muerte de Pedro, pues esto es lo que Jesús dijo a Pedro. De cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirá otros, y te llevará a donde no quieras.
Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios. Entonces, usando un lenguaje descriptivo, Jesús le dijo a Pedro que iba a llegar a una edad avanzada, pero que entonces será llevado por la fuerza. Les extenderán los brazos y será llevado contra su voluntad. Le estaba diciendo a Pedro la manera en que iba a morir por su fe. Por lo común, se interpreta esta descripción como la predicción de que iba a morir como un mártir por crucifixión, precisamente como murió Jesús. Y según tradición, Pedro fue crucificado cabeza abajo, un acto final con el que le daría gloria a Dios. Y algunos de los primeros escritores cristianos dicen que Pedro fue martirizado durante la persecución que ordenó el emperador romano Nerón en el año 64. Entonces, esto es mucho de Pedro. Y la historia de esta noche es de Pedro. Y él está predicando a las personas, a la gente en el día de Pentecostés. Está predicando ley y evangelio a ellos. Y ahora vamos a leer esta historia de Hechos 2. Esto es la segunda se cuenta la historia bíblica. Y esta noche voy a usar la traducción de Dios habla hoy y también un poco de la nueva versión internacional cuando estoy contando esta historia esta noche. Entonces, creo que ustedes ya han leído esta historia, pero voy a compartir la historia otra vez. Y también, pues esta noche, antes de las preguntas de consolidar, vamos a hablar en grupos pequeños sobre la ley y evangelio que predicó Pedro en esta historia. Entonces, cuando estoy leyendo esta historia, ustedes pueden pensar en la ley y el evangelio también. ¿Ok? Excelente. Entonces, empezamos. Escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por medio de él grandes maravillas, milagros y señales. Y a ese hombre que conforme a los planes y propósitos de Dios fue entregado. Ustedes lo mataron, crucificándolo por medio de hombres malvados, pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, porque la muerte no podía tenerlo dominado. El rey David, refiriéndose a Jesús, dijo: Yo veía siempre al Señor delante de mí, con él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. Todo mi ser vivirá confiadamente, porque no me dejarás en el sepulcro. No permitirás que se descomponga el cuerpo que tu santo siervo. Me mostraste el camino de la vida y me llenarás de alegría con tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con franqueza que el patriarca David murió y fue enterrado, y que su sepulcro está todavía entre nosotros. Pero David era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que pondría por rey a uno de sus descendientes.
Así que viendo anticipadamente la resurrección del Mesías, David habló de ella y dijo que el Mesías no se quedaría en el sepulcro, ni su cuerpo descompondría. Pues bien, Dios ha resucitado y a ese mismo Jesús, y de él todos nosotros somos testigos, después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha, y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido. Él a su vez lo derramó sobre nosotros. Eso es lo que ustedes han visto y oído. Cuando los ahí reunidos oyeron esto, se afligieron profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quería llamar. Con estas y otras palabras, Pedro les habló y les aconsejó, diciéndoles: apártense de esta gente perversa. Así pues, los que hicieron cargo de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas, y eran fieles en conversar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Esta es la palabra de Dios. Entonces, esta es la historia de esta noche. Esta historia también fue la tarea para esta noche. Ahora vamos a pasar por las preguntas vamos a hablar de las preguntas de considerar, y rápidamente con estas preguntas, y después vamos a hablar un poco más de las preguntas de consolidar, y también en grupos pequeños vamos a hablar de la ley y el evangelio en esta historia. Entonces, las preguntas de considerar. ¿Hay alguien que puede compartir quiénes son los personajes de esta historia? Alfonso, adelante, gracias. Bueno, los personajes de esta historia, primeramente Pedro, los israelitas, Jesús, Dios, muerte y el Señor, 3,000 personas, el Espíritu Santo, los extranjeros, los hombres. Excelente, muchas gracias. Sería todo. Sí, gracias, Alfonso. Entonces, continuamos con cuáles son los objetos de esta historia. Cristina, ¿quiere compartir los objetos de esta historia? No, no, estaba preparada para contestar la pregunta que contestó el hermano. Lo siento. Entonces, Tenía de otra Profe. manera.
Lo tenía de otra manera escrito igual. Ok, Profe, yo gracias, te puedo Cristina. decir los objetos. Ok, adelante, Noralba. Bueno, tenemos el templo, tenemos casas, cruz, lengua, tumba, tenemos dinero, el trono, el cielo, cena, propiedades. Muy bien, gracias, sí. Sí, excelente. Continuamos entonces. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió esta historia? Jorge, adelante. En Jerusalén, hermano, en una Sí, casa que tenía un aposento alto. excelente. Sí, en Jerusalén. También un poco de la historia en el templo y en casas. Excelente. Ok. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? En la fiesta del Pentecostés. El día de Pentecostés. Sí, excelente. Por la mañana este día. Muy bien. Ok. Y los problemas. ¿Hay algunos problemas en esta historia o un problema en esta historia y una solución tal vez? Norma, adelante. Profe, Sí, en los problemas que yo pude observar en esta historia, era uno que ellos tenían que bautizarse, ser salvo de esta generación perversa, y otros que también tenían que venderían todas las posesiones como cada uno había de menester. Esos eran los problemas que yo encontré en esa historia. Excelente. profesor, otro problema que yo encontré es que Jesús fue traicionado y crucificado, ¿cierto? Y la solución que le veo es cuando Dios lo libera, como dice la palabra, de los eh, terrenos, o sea, en los errores de la muerte y lo volvió a la vida. O sea, esa sería como la solución. Sí, sí, también podemos ver la gente presente que crucificó a Jesús y la solución, pues el Espíritu Santo de Dios obra en los corazones de las personas presentes. Se arrepienten y eran bautizados. Cristina. Cristina está en mudo su micrófono. ¿Quiere compartir algo? Sí. En el versículo 41, la llenura del Espíritu Santo y hablar otras lenguas. Sorpresa de los extranjeros y burlas. Afirmación de que no estaban borrachos por parte de Pedro. Tenemos una referencia de Joel 2. En el versículo 22 y 24, obra del Cristo. Referencias del Salmo 25-28. Explicación profética del Salmo 29-31. Sobre Jesús y su resurrección en el versículo 32. Derramamiento del Espíritu sobre la iglesia. Profecía del Salmo 110, versículo 34 y 35. Jesús el Mesías, versículo 36. El llamado al arrepentimiento del versículo 37 al 40. Los convertidos en el versículo 41. El día de la iglesia primitiva, el versículo 42 al 47. Y los personajes principales, Pedro mostrando el rol de liderazgo, los creyentes, un grupo de personas reunidos en la casa, los judíos y proselitas, que eran quienes se habían juntado en la casa, se habían reunido en la casa en Jerusalén para celebrar el Pentecostés.
Las palabras clave: arrepentimiento, evangelio, el Espíritu Santo, la iglesia, el Pentecostés y predicación. Y tenemos referencias en Deuteronomio 16, 9, 11, con instrucciones sobre la celebración del Pentecostés. En el Salmo 16, 8, 11, donde David no hablaba de sí mismo, sino de Jesús, estaba profetizando. El Salmo 110, 1 profetiza la ascensión del Mesías, que es Jesús. Y Joel 2, 28, 32, profecía sobre el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia citada por Pedro en Hechos 2, 17, 21. Es todo lo que preparé. Gracias por compartir, Cristina. Sí, muchas gracias. De nada, bendiciones y disculpa por llegar tarde. No, está bien. Muchas gracias. Sí, Gracias. entonces continuamos con la próxima C. Entonces, estos son los problemas que tenemos. Uno que puedo agregar es que eran muy pocos creyentes en este tiempo y en este día Dios hizo crecer su iglesia por 3,000 personas en un día. Entonces, excelente. Continuamos con la próxima C, consolidar. Y antes de hablar de estas preguntas, vamos a dividirnos en grupos pequeños. Entonces, esto es el próximo objetivo de hoy: identificar dónde Pedro predicó la ley y el evangelio en Hechos 2. La ley y el evangelio. Mostrar los pecados de la gente y también compartir el amor de Dios. Entonces, grupos pequeños, vamos a usarlos para que ustedes puedan hablar un poco más juntos con otros estudiantes. Sí, esto es el propósito de estos grupos: escuchar a otros, aprender el uno del otro y resumir un punto importante. Y el punto importante hoy es el segundo objetivo. ¿Dónde predicó Pedro? Donde predicó Pedro la ley en Hechos 2 y donde predicó Pedro el evangelio en Hechos 2. Y si hay más tiempo, pueden hablar también del efecto de sus palabras duras. Pero ustedes van a tener como 6, tal vez 8 minutos. Ustedes van a tener grupos de 4 personas y voy a entrar un grupo solo para escuchar, porque la grabación va a continuar en un grupo pequeño. Entonces voy a entrar un grupo solo para grabar la conversación y escuchar nada más. Entonces, esto es el próximo paso. Voy a dividirles en grupos pequeños. 14, entonces. Esto creo. Ok, hay un grupo de 5 y 2 grupos de 4. Entonces los grupos ahora están abiertos y ustedes pueden hablar de la ley y el evangelio en Hechos 2. Cristina, ¿hay un botón en la pantalla que puede hacer? Sí, pero no entré. Yo voy a estar escuchando porque es todo lo que preparé, profesor. Ok, Yo voy a estar escuchando.
Gracias. Ok, sí, también, sí, pero también puede escuchar en el grupo pequeño, si A quiere. ver. No, ahora no me sale. ¿Apareció? Ahí está. Ok. Ok, excelente. Podemos hablar un poco aquí también. Ah, Miguel Sille, ¿puede entrar su grupo o no? Rosa Overo también. Miguel Sille dice que no le sale el sonido de las demás personas. Ok. Ok. En el chat, gracias Cristina. ¿Y Rosa? Ahora Rosa sí está en su grupo pequeño. Ok. Dice que no, mi voz dice. Miguel. Ok. Ok. Está bien. Muy bien. Entonces, sí, podemos hablar un poco de la ley y tal vez el Evangelio también en Hechos 2. Sí, en Hechos 2 podemos ver la ley. Estoy buscando, pues cuando Pedro está hablando de la crucifixión de Jesús por medio de la gente que están ahí. Entonces, sí, podemos ver esto también pues es en el versículo 23 o 22. Sí, más 23, sí. Y por medio de la gente malvada, ustedes lo mataron. Esto es la ley. Ellos están viendo sus pecados en este momento. Obviamente, clavándolo en la cruz. Y podemos ver la ley más adelante creo que está hablando también al fin de esta sección. Pues, pero básicamente sí, es esto, que este mensaje a la gente ahí, que es, ellos crucificaron a Jesús. En el versículo 23, ¿verdad? El 38 Sí, y el 40. y 38. En ese está predicando Sí. sobre la ley. Ujú. Y del 41 al 47, Pedro está predicando sobre el Evangelio. ¿En cuáles versículos? De, El Evangelio. 41 del Evangelio, del 41 al Ujú, 47. Ahí predica sobre el Evangelio. ujú. Sí, ellos recibieron su mensaje, fueron bautizados. Y aquel día unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Sí, el Evangelio, el bautismo para el perdón de los pecados. Sí, y en 38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus Ujú. pecados. Sí, también. Entonces ellos saben que sí son pecadores, pero también reciben el perdón de los Ay, pecados. perdón. Amén. Excelente. Ok, creo que voy a cerrar los grupos pequeños para que ellos puedan regresar a nuestro grupo.
Entonces en 50 segundos ellos van a regresar. Excelente. Sí. Gracias por su ayuda en esta actividad, Cristina. Muchas gracias. De nada. Un placer. Siempre es bueno aprender. Excelente. Ok, los demás están regresando. Ya tenemos todas las personas de grupo 3. Y estamos esperando grupo 1 y 2. Grupos 1 y 2. Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces. Sí, estábamos hablando en nuestro grupo pequeño aquí, en la sala principal, de la ley que la gente crucificaron a Jesús. Y Pedro está mostrando sus pecados. Y después de esto, está mostrando el amor de Dios con el perdón de los pecados y el bautismo también. ¿Alguien quiere, no tenemos mucho tiempo, pero alguien quiere compartir algo de su grupo? Podemos hablar un poquito, si alguien quiere. Pero si no, está bien también. Profesor, Noralba, sí, adelante. Y después continuamos con las pues, preguntas de consolidar. algo pues muy así muy ligerito, o sea, ¿en qué parte, en qué versículos vimos la ley? En el versículo 23 y 24. Ujú. Y yo les ponía a mi compañera que la verdad, soy muy sincera y se me dificultó mucho identificar la ley, ¿cierto? Se me dificultó mucho. Ella me dio una palabra clave que me pareció muy, muy viable para aplicarla en las otras historias, que es como la ley es como un cumplimiento, ¿cierto? Entonces me pareció súper interesante. ¿Y en qué versículos vimos predicar el Evangelio? Nos basamos mucho en el video que vimos que el Evangelio son las nuevas buenas y que esto trae consuelo, promesa, perdón. Entonces, por medio de eso fue que sacamos el versículo 32, 33 y el 38, 39. Excelente. Muchas gracias, Yoralba. Muy bien. Entonces continuamos con las próximas preguntas, todas las preguntas de consolidar. Entonces, la primera pregunta, voy a compartir una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Por medio de la prédica de Pablo, el Espíritu Santo llevó a miles a arrepentirse. Muchos fueron bautizados para el perdón de los pecados y entonces se reunían seguido para adorar, orar y convivir. Esto es el punto principal de esta historia. Y hemos hablado un poco de esto. Si alguien quiere compartir algo más, pero ¿qué pecado veo en esta historia? Pues podemos ver los pecados en esta historia, pero no hemos hablado de la segunda parte. Y confieso en mi vida. Jorge, adelante. Pastor, Hermano, el pecado central en esta historia es la incredulidad, porque a pesar de que ellos tenían la ley y tenían la promesa del profeta Joel, miramos que cuando se dio la manifestación, no creyeron, e hicieron mofa y todo lo que pudieron hacer de escarnio contra estos varones que perseveraban en el Señor. Entonces ahí es donde vemos donde vemos el pecado. Y para
que confiesa en nuestras vidas es que tenemos que creerle cada vez más al Señor por medio de su palabra para que la obra del Espíritu Santo pues, pueda hacer su obra consolidada en nuestras vidas. Ujú. Gracias, Jorge. Muy bien. Adal, adelante. Hola, buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Buenas Bueno, noches. Muy bien, gracias. el pecado que yo veo acá, o sea, me parece bonito cuando la historia pues habla de que Pedro exhortó a la comunidad a bautizarse, a arrepentirse, y que todos eran como una gran familia, que se vendían las propiedades, el dinero se repartía, todos vivían como en comunidad, el pueblo, pues todos respondían por todos, era una sola familia, por decir algo. Entonces yo veo que el pecado que uno tiene o que, o que yo al menos manifiesto es el egoísmo, porque a pesar de que somos parte de una comunidad, muchas veces no nos preocupamos por el hermano, por el prójimo, por sus necesidades. Vamos al servicio religioso, escuchamos la palabra eh, y simplemente soy yo, y voy y no me interesa lo que pasa con el hermano, con la hermana, con mi prójimo, con los miembros de la comunidad, porque solamente me interesa es lo que pasa conmigo mismo. Y en la historia bíblica vemos que todos vivían en comunidad, que lo de uno era lo del otro, las necesidades del uno eran las necesidades del otro, y qué hermoso vivir en esa fraternidad, en esa hermandad, pero en la vida real las cosas no pasan, no suceden así. O sea, la gente va, cada quien vive su vida, su mundo, la gente sí va a la iglesia, se congrega, participa del servicio religioso, participa en los estudios bíblicos, pero muchas veces eh, eh, esa preocupación por la otra persona como tal no existe. Somos simplemente nosotros. Y ese es el pecado que yo pues confieso. Sí, gracias por compartir esto, Adal. Sí, muchas veces en una historia también podemos pensar en lo que están haciendo, sí, en esta historia y que no hacemos en nuestras vidas. Entonces, excelente, Adal. La única cosa que quiero agregar es que cuando estamos pensando en la crucifixión y que la gente aquí estaban responsables, pues yo también soy responsable de la crucifixión de Jesús, porque Él dio su vida como un sacrificio para los pecados del todo el mundo y los míos incluidos. Entonces, Ujú. sí, esto también es algo Profe, que quiero compartir. Noralba, sí. un pecado que yo veo aquí muy viable es la traición. Y a ver, ¿y cómo lo confieso en mi vida? Sí, o sea, yo digo que todos en la vida hemos traicionado de una u otra forma, con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestros pensamientos. Entonces yo considero que es un pecado muy viable. Gracias, Noralba, sí, también. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Norma y después Alfonso. Norma, adelante. Ajá. Sí, esto yo lo veo acá en Hechos 2:47, en la parte que dice, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gracias, Norma. Excelente. La promesa de salvación, sí, Ujú. hermoso. Sí, cierto. Gracias. Alfonso. Sí, yo lo veo en el
versículo 38 y 39, donde Pedro les dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Gracias, Alfonso. Excelente. Muy bien. Profesor, Sí, ¿algo más? sí, yo lo veo en el versículo 37, donde dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces yo el amor de Dios lo veo ahí como. Sabemos que Pedro es utilizado por Dios, entonces aquí especifica que son las palabras de Pedro, pero son las palabras que el Espíritu Santo pone en Pedro para que haya un convencimiento hacia estas personas, para que se arrepientan de sus maldades y reconozcan a Jesús como su Salvador. Entonces yo veo ahí la soberanía de Dios en colocar en Pedro estas palabras de sabiduría y conocimiento para los gentiles. Ujú. Excelente. Gracias, Noralba. Muy bien. Entonces continuamos con la última pregunta de consolidar y es, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Profesor, Sí, lo adelante. que yo le pediré a Dios y lo he pedido siempre de que conozco de la palabra, es que me llene, como dijo ahorita, como Dios llenó a Pedro de sabiduría y conocimiento. Considero que son dos palabras muy claves para tener éxito en la vida cristiana. Les pediría mucho sabiduría y mucho conocimiento. Gracias. Si tenemos algo en el chat de Armida, que cada día Dios nos muestra su amor con su misericordia. Fe, humildad. Excelente. Sí, estoy pensando también en la última parte de esta historia. Y pues el deseo, algo que puedo pedir a Dios es que nos reunamos de manera continua con otros creyentes en Cristo Jesús para mantenerlos fieles en la palabra de Dios y para adoración y oración. Alejandro también tiene algo en el chat. Tener el valor con la ayuda total del Espíritu Santo para pararse ante 3,000 personas y hablarles de Dios. Excelente. Y podemos pensar en la última parte también, que seamos generosos y bondadosos con todos, porque eso también da testimonio del amor de Cristo. Ok, muchas gracias a todos por sus respuestas con estas preguntas de considerar y especialmente de consolidar nuestro enfoque de este curso. La última actividad que tenemos es explicar la frase. La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto antes de terminamos la clase esta noche. Primero voy a compartir algo de la ley y el evangelio y después voy a recibir algunos comentarios de esta frase. Entonces, la ley, lo que Dios quiere de nosotros. Dios es santo y pide que tú seas santo. Tú has pecado.
La ley convence al pecador de su culpa delante de Dios. ¿Y los efectos de la ley? Terrores de conciencia, culpa, una conciencia golpeada. Estos son los efectos de la ley. Y para el evangelio, lo que Dios hizo en amor por el mundo. Jesucristo dio su vida perfecta para pagar el precio de tus pecados. Dios lo resucitó. Por la fe en Cristo, Dios te ha salvado y te ha justificado. Y los efectos del evangelio: fe, paz, gozo, esperanza. Si el evangelio es darles a los pecadores el perdón y la vida que Cristo les aseguró. Entonces, eso es la diferencia de la ley y el evangelio. Y ahora, esta frase y algunos comentarios de ustedes. La obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. ¿Qué piensan ustedes? Alfonso. Sí, profesor, en esta parte veo yo que cuando Dios tiene algún escogido o llama a alguien, lo saca de su zona de confort, de sus comodidades, ajá, y viene la aflicción de él, ¿no? Buscando, tratando de buscar o encontrar la respuesta, el porqué de las cosas. Entonces, la iglesia aquí tiene mucha importancia, sí, porque él al acercarse a alguna iglesia o con algún hermano, pues la tendencia es consolarlo, ¿no? Brindarle la ayuda necesaria en Cristo Jesús. Uh-huh. Gracias, Alfonso. ¿Alguien más quiere Profesor, compartir? Sí, Noralba. es- a ver, yo lo veo de esta forma. Dios nos ha llamado, o sea, y nos lo han recalcado mucho en las iglesias, que nos han dicho que estamos en este mundo y por tal motivo vamos a tener aflicciones, ¿cierto? Cuando estamos en Cristo Jesús. Pero Dios mismo nos ha dicho, no temáis porque Él ya venció el mundo. Entonces, en esa parte de consolar al afligido lo veo de esa forma. Y de la obra de la iglesia, o sea, en afligir al cómodo es lo que decía nuestro hermano. O sea, Dios nos quiere, Dios cuando nos escoge, nos quiere sacar de esa comodidad en la que estamos, del ir y venir de todos los días, pero sin tener a Cristo en nuestras vidas. Entonces Él quiere desacomodarnos, pero para llevarnos a una vida mucho mejor, pero eso no quiere decir que no vamos a tener aflicción. Pero cuando tenemos a Cristo, todo es más llevadero y todo es más bonito, lo podemos decir así. Uh-huh. Es correcto. Gracias. Gracias. Voy a resumir todo esto, pero ¿hay alguien más antes de terminamos? Ok. Entonces, sí, y cuando estamos, pues gracias por estas respuestas. Sí, esto es pues no es una pregunta, es un frase en el proyecto final para que ustedes puedan explicar en el proyecto final. Y cuando estamos pensando en esta frase, un buen resumen es esto. Cuando la gente no está consciente de su pecado, necesitan escuchar la ley, necesitan ver su pecado. Esto es afligir al cómodo.
también, la ley, ¿cierto? Y cuando alguien siente la culpa de su pecado, ya le hace falta escuchar el evangelio, las buenas nuevas del perdón y la vida eterna en Cristo. Entonces, el afligido necesita el evangelio y el cómodo necesita la ley. Entonces, más o menos esto es la idea. Y pues muchas gracias por las respuestas también de esta frase, muy buenas, porque muchas veces en nuestras vidas estamos cómodos y esto no es la promesa de Dios en nuestras vidas. A veces no es cómodo compartir la palabra o hacer cosas así para nuestro Señor. Pero muy bien con estas preguntas. Voy a compartir algo más, simplemente el propósito de Academia Cristo para recordarles. Esto es el propósito. Academia Cristo brinda capacitación para cumplir la gran comisión de Jesucristo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ayudándoles a crecer en la palabra para llevar la palabra a otros. Entonces, es simplemente esto. El propósito es capacitación por medio de estos estudios y cursos para que podamos crecer en la palabra, compartir la palabra con otros, llevar la palabra a otros y en esto cumplir la gran comisión. Entonces, eso es todo para esta noche. La tarea para la próxima clase el jueves es ver el video para la lección 4 y darles un vistazo a los capítulos 3 a 8 de Hechos. Nuestro enfoque es Hechos 9, pero cuando ustedes están pasando por 3 a 8, pueden identificar en cada capítulo qué tipo de actividades hacía la iglesia en Hechos. Entonces, esto es parte, ver el video, revisar los capítulos 3 a 8 con esta pregunta, ¿qué tipo de actividades hacía la iglesia en Hechos? Y leer Hechos 9, 1 a 19. También pueden pensar un poco más en esta frase del proyecto final de la obra de la iglesia es afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Y voy a compartir todo esto en el grupo de WhatsApp también. Ok, entonces la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, amén. 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 Gloria al Señor. Amén. 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 Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche. noche, bendiciones Gracias. para todos, para todas. Igualmente. Nos vemos Dios primero el jueves.